Amigo mío, antes de que los reyes ciñeran coronas de oro y los palacios se alzaran majestuosos, existió un tiempo de lucha, un tiempo en que Israel era una promesa susurrada en el viento. En ese mundo de batallas y fronteras inciertas, nació un niño llamado Abner, hijo de Ner, de la valiente tribu de Benjamín. Su destino no sería uno de paz, sino uno forjado en el yunque de la guerra. Desde su más tierna infancia, el aire que respiraba estaba impregnado del eco de historias de héroes y del clamor de un pueblo que anhelaba un líder, un rey que los uniera y los guiara con mano firme hacia la anhelada seguridad. Abner creció entre guerreros, sus ojos infantiles observando con atención cada movimiento, cada estrategia, cada herida de guerra. Aprendió que la verdadera fuerza de un hombre no residía únicamente en el vigor de su brazo al blandir la espada, sino en la agudeza de su mente para trazar un plan, para anticipar el movimiento del enemigo, para convertir el caos del campo de batalla en una sinfonía de victoria. Su linaje lo vinculaba a la realeza, pues su padre era pariente de un hombre alto e imponente llamado Saúl, quien, sin que el joven Abner lo supiera, estaba destinado a ser el primer rey de Israel. La vida en aquellos días era una lección constante de supervivencia y valor. Abner no solo entrenó su cuerpo hasta convertirlo en un arma precisa y letal, sino que también agudizó su espíritu, aprendiendo a leer a los hombres, a comprender sus miedos y a inspirar su lealtad. Observaba a los ancianos discutir tácticas para proteger sus tierras, veía a los soldados regresar cubiertos de polvo y gloria, y sentía en su interior el llamado a ser más que un simple espectador. Comprendió que el liderazgo no se impone, se gana con el ejemplo, con el sacrificio y con una dedicación inquebrantable a la causa de su pueblo. Y entonces, el día profetizado llegó como un trueno en un cielo despejado. El profeta Samuel, con la autoridad de Dios resonando en su voz, ungió a Saúl como el primer monarca de Israel. Para el pueblo fue un momento de júbilo y esperanza. Para Abner fue la confirmación de su propósito. Su pariente ascendía al trono, y con él Abner ascendió a una posición de inmenso poder y responsabilidad. Se convirtió en el comandante supremo del ejército del rey, la mano derecha del monarca, el guardián de su poder y la espada de la nación. Bajo su mando, el ejército de Israel se transformó. Lo que antes eran milicias tribales desorganizadas se convirtió en una fuerza de combate formidable y respetada. Abner era más que un general. Era un estratega consumado, un mentor para sus hombres y una figura de autoridad que infundía tanto temor en sus enemigos como confianza en sus propias filas. Su nombre empezó a ser murmurado con respeto en los campamentos y con miedo más allá de las fronteras. Conocía el sonido de las espadas al chocar, el olor de la tierra mezclada con sangre y el peso de cada decisión que tomaba. Las batallas contra los filisteos eran incesantes, una prueba constante de la resistencia y la fe de Israel. Y en cada una de esas confrontaciones, Abner estaba en la vanguardia, no escondido tras sus líneas, sino en el fragor del combate, guiando, luchando y compartiendo los mismos peligros que sus soldados. Su lanza era un faro de esperanza en medio de la tempestad, y su voz, una orden que jamás vacilaba. Cada victoria consolidaba su leyenda, pero también lo ataba más profundamente al destino de Saúl, un destino que pronto se vería ensombrecido. Su lealtad a Saúl era absoluta, forjada en lazos de sangre y en el fragor de innumerables batallas compartidas. Era la roca sobre la que el rey apoyaba su poder militar, la mente que traducía sus deseos en victorias tangibles. No solo servía al rey, creía en la monarquía que representaba, en la idea de un Israel unido y fuerte.
Pero no todas las guerras se libran en campos abiertos, ni contra enemigos externos. Una amenaza mucho más sutil y peligrosa estaba a punto de nacer, no de una nación enemiga, sino del corazón mismo del reino. Esta nueva amenaza no llevaba espada ni armadura, sino un arpa y una honda. Era un joven pastor llamado David, cuyo corazón ardía con una fe que podía derribar gigantes. Y cuando este joven apareció en el horizonte, Abner, el maestro de la guerra, se encontró por primera vez frente a un tipo de poder que no podía medir con estrategias militares. Era el poder de la unción divina, una fuerza que estaba destinada a poner a prueba su lealtad, a desafiar su reino y a cambiar el curso de la historia para siempre, arrastrándolo a un conflicto que mancharía sus manos y su alma. Amigo mío, ¿alguna vez has visto cómo la luz más brillante puede proyectar la sombra más oscura? Así fue la llegada de David a la corte del rey Saúl. Abner, como guerrero experimentado, supo reconocer la grandeza en aquel joven pastor en el instante en que lo vio. No era solo su valentía al enfrentarse a Goliat con una simple honda, sino una presencia, un aura de favor divino que lo rodeaba, algo que no se podía enseñar ni entrenar en ningún campamento militar. Vio el asombro en los rostros de los soldados y el nacimiento de una esperanza renovada en los ojos del pueblo. Al principio, el rey Saúl acogió a David como a un héroe, celebrando la victoria imposible que había traído a Israel. El joven pastor se convirtió en un símbolo de la intervención de Dios, un recordatorio viviente de que la fe podía conquistar cualquier obstáculo. Pero las alabanzas del pueblo, que antes cantaban las glorias del rey, comenzaron a incluir un nuevo nombre con un fervor aún mayor. Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10.000, gritaba la gente, y cada una de esas aclamaciones era como una espina clavándose en el corazón del monarca. Abner fue testigo directo de esta lenta y dolorosa transformación. Vio cómo la mirada de orgullo del rey se convertía en una de recelo, cómo la gratitud se marchitaba para dar paso a una envidia venenosa que comenzó a nublar su juicio. El rey, que había sido un líder fuerte, ahora pasaba las noches en vela, atormentado por la sombra creciente de David. Abner, atrapado entre su lealtad al trono y la evidente injusticia que se gestaba, sintió por primera vez que el reino se fracturaba desde adentro, no por un enemigo externo, sino por los demonios internos de su propio rey. La lealtad de Abner fue puesta a la prueba más dura de su vida. Siempre había servido a Saúl, el rey ungido por Dios, pero ahora veía a ese mismo rey consumido por algo más peligroso que cualquier ejército filisteo: el miedo a ser reemplazado, la amargura de ser olvidado. David, por su parte, seguía siendo un siervo leal, luchando las batallas de Israel y mostrando respeto por el monarca, ajeno, o quizás eligiendo ignorar, la tormenta que se formaba en el alma de Saúl. La tensión en el palacio era tan densa que se podía cortar con una espada. El punto de quiebre no tardó en llegar. En un arrebato de furia irracional, mientras David tocaba el arpa para calmar su espíritu atormentado, Saúl arrojó su propia lanza con la intención de matarlo. El arma se clavó en la pared, a centímetros del joven, y en el silencio ensordecedor que siguió, todo cambió. Abner, que lo presenció todo, quedó paralizado. En ese instante, vio que la envidia del rey se había convertido en una intención asesina, una locura que ya no distinguía entre un siervo leal y un enemigo mortal. A partir de ese momento, no hubo vuelta atrás. David se vio forzado a huir para salvar su vida, no como un traidor, sino como un refugiado de la ira del rey. Para Abner, esta huida no fue la de un simple hombre, sino el presagio de una guerra civil. Una fractura que dividiría al pueblo y a los corazones. Sabía que Saúl no descansaría, que su obsesión lo llevaría a movilizar ejércitos no contra los filisteos,
sino contra el hombre que Dios claramente favorecía. La lealtad de Abner lo obligaba a permanecer al lado del rey, pero su conciencia le advertía de la catástrofe que se avecinaba. El comandante se vio en una encrucijada imposible. Debía obedecer las órdenes de su rey y perseguir a un hombre que sabía inocente, o debía cuestionar la autoridad de un monarca que se deslizaba hacia la tiranía. Su elección fue la del soldado, la lealtad. Pero cada paso que daba en la persecución de David era un paso que lo alejaba de la justicia y lo acercaba a la inminente tragedia. Sentía el peso de un reino que se desmoronaba, no por falta de fuerza, sino por falta de sabiduría en su líder. Y así comenzó una de las etapas más oscuras de la historia de Israel. El rey, enceguecido por los celos, y su leal comandante, atado por el deber, iniciaron una cacería implacable. Pero no perseguían a un enemigo del reino, sino a su futuro rey, a un hombre que, a pesar de ser cazado como un animal, seguía respetando la unción de Saúl. Abner estaba a punto de librar una guerra contra un hombre que tenía a Dios de su lado, y en el fondo de su corazón de guerrero, sabía que esa era una batalla que Saúl, y por extensión él mismo, nunca podría ganar. La orden fue dada, y la maquinaria de guerra de Israel, bajo el mando de Abner, se movilizó. Pero esta vez su objetivo no eran las guarniciones filisteas ni los invasores de tierras lejanas. El enemigo declarado era uno solo: David. La persecución se convirtió en la única obsesión del rey Saúl, un fuego que consumía todos los recursos del reino y desviaba la atención de las verdaderas amenazas que acechaban en las fronteras. Abner, como siempre, estaba al frente, ejecutando las órdenes, aunque un peso amargo se instalaba en su alma con cada nueva jornada de búsqueda infructuosa. Atravesaron desiertos, exploraron cuevas y peinaron valles, siguiendo cada rumor, cada posible pista del paradero del fugitivo. Abner veía la obsesión crecer en los ojos de Saúl, transformando a un rey en un cazador paranoico. Llamaba a David traidor y enemigo, pero Abner, que conocía la guerra y a los hombres, sabía que David nunca había mostrado la ambición de un usurpador. De hecho, el joven pastor demostraba un respeto por la vida del rey que el propio Saúl ya no tenía por la corona que llevaba. David no huía para conspirar, sino para sobrevivir. Y entonces, en el profundo silencio de la noche, ocurrió el milagro que debió haberlo cambiado todo. Mientras Saúl y todo su campamento dormían, David y uno de sus hombres se infiltraron entre los guardias. Llegaron hasta el lugar donde el rey yacía indefenso. Su lanza clavada en el suelo junto a su cabeza era la oportunidad perfecta para terminar la guerra, para tomar la vida del hombre que lo perseguía. Pero David, en un acto de misericordia y fe sobrecogedor, se negó. Solo tomó la lanza del rey y una vasija de agua como prueba de su visita. Al amanecer, la voz de David resonó desde una colina cercana, una voz que no era de desafío, sino de justa reprensión. Mostró la lanza y la vasija, exponiendo ante todo el ejército la negligencia de sus guardias y, más importante aún, la misericordia que había tenido con su perseguidor. «¿Por qué persigues a tu siervo?», clamó. Un silencio abrumador cayó sobre el campamento. Abner, de pie junto al rey, sintió el peso de la verdad como una espada invisible sobre su cabeza. Estaban luchando contra un hombre protegido por un poder superior, un hombre cuya rectitud los avergonzaba a todos. Por un breve instante pareció que Saúl recobraba la cordura, reconociendo su pecado y prometiendo detener la persecución. Pero la semilla de la envidia estaba demasiado arraigada en su corazón. La obsesión no tardó en regresar, más fuerte y desesperada que antes. Abner, atrapado entre su deber y la clara evidencia del favor de Dios sobre David, tuvo que seguir adelante, sabiendo que cada paso los acercaba más al precipicio. La cacería continuó,
pero ahora estaba teñida de una desesperanza palpable, la sensación de luchar contra el destino mismo. Mientras Saúl malgastaba sus fuerzas persiguiendo una sombra, los verdaderos enemigos de Israel, los filisteos, se fortalecían. Habían observado la división interna del reino, la locura de su rey, y vieron la oportunidad perfecta para lanzar un ataque devastador. Cuando Saúl finalmente se dio cuenta del peligro y volvió su rostro hacia la amenaza real, ya era demasiado tarde. El ejército filisteo, más grande y audaz que nunca, marchaba implacable hacia el corazón de Israel. La batalla final era inevitable. La confrontación tuvo lugar en el monte Gilboa, un escenario de sangre y tragedia. Abner, una vez más, luchó con la furia y la habilidad que lo caracterizaban, intentando mantener unidas las líneas de defensa, tratando de inspirar a hombres que ya sentían el frío de la derrota. Pero ese día, el valor no fue suficiente. Los filisteos eran una marea imparable. Los soldados de Israel cayeron por centenares, y lo más terrible de todo, el linaje del rey fue aniquilado ante sus propios ojos. Sus hijos, valientes príncipes, cayeron en la batalla. En medio del caos y la desesperación, Abner vio a Saúl. El rey estaba herido, exhausto, su mirada vacía de toda esperanza. El hombre al que había seguido toda su vida era ahora solo una sombra rota. Sabiendo que la captura significaría una humillación insoportable a manos de sus enemigos, Saúl tomó su propia espada y cayó sobre ella, poniendo fin a su vida y a su reinado turbulento. El rey de Israel estaba muerto, el ejército se dispersó en pánico. Pero para Abner, en medio del dolor de la derrota, una nueva y pesada responsabilidad acababa de nacer. El trono estaba vacío, y él no permitiría que el legado de Saúl se convirtiera en polvo. Amigo mío, el silencio que sigue a la muerte de un rey es más profundo y aterrador que cualquier grito de batalla. Tras la catástrofe de Gilboa, Israel quedó huérfano, sin líder y al borde del caos absoluto. Pero Abner no era un hombre que se rindiera a la desesperación. Había dedicado su vida a construir y defender ese reino, y no iba a quedarse de brazos cruzados mientras todo se desmoronaba. Aunque el rey estaba muerto, aún quedaba un heredero, una última brasa del linaje de Saúl que él podía avivar hasta convertirla en llama. Is-Boset, el hijo del rey, tomó a Is-Boset, un hombre que carecía de la presencia y el carisma de su padre, y lo ungió como nuevo rey sobre Israel. Fue un acto de lealtad a la casa de Saúl, pero también un acto de desafío. Al sur, en Judá, las tribus ya habían aclamado a su propio rey. David, el guerrero exiliado, había regresado para reclamar su destino. Lo que antes era un solo pueblo bajo una corona, ahora estaba fracturado en dos reinos, dos gobernantes y dos destinos que se dirigían inevitablemente a la colisión. El espectro de la guerra no se había desvanecido, simplemente había cambiado de rostro. La amenaza ya no eran los filisteos, sino los propios israelitas, divididos por lealtades y ambiciones. La tensión entre el norte, leal a la casa de Saúl, bajo la protección de Abner, y el sur, fiel a David, creció hasta que la paz se hizo insostenible. Los ejércitos de ambos reinos, compuestos por hombres que antes habían luchado codo a codo, ahora se miraban a través del campo de batalla como enemigos mortales. Al frente de las fuerzas de David estaba Joab, un comandante tan feroz y astuto como Abner, pero con un corazón endurecido por la guerra y una lealtad implacable hacia su rey. El inevitable encuentro tuvo lugar junto al estanque de Gabaón. Los dos ejércitos se detuvieron, uno a cada lado del agua, el aire cargado de una tensión palpable. Abner y Joab, los dos generales más poderosos de Israel, se estudiaron a distancia, reconociendo el uno en el otro a un igual. Para evitar una masacre total, Abner propuso un duelo simbólico.
12 jóvenes guerreros de cada bando se enfrentarían en combate, una prueba de fuerza para quizás resolver la disputa sin un derramamiento de sangre masivo. Joab, siempre directo y dispuesto a la lucha, aceptó el desafío sin dudar. Lo que comenzó como un duelo ritual degeneró rápidamente en una carnicería salvaje. Los 24 jóvenes, 12 de Benjamín y 12 de los siervos de David, se lanzaron unos contra otros con una ferocidad suicida. Cada hombre agarró a su oponente por la cabeza y le clavó la espada en el costado, y en un instante macabro, los 24 cayeron muertos juntos. Aquel acto de violencia extrema fue la chispa que incendió la pradera. Sin esperar más órdenes, los dos ejércitos se lanzaron a una batalla brutal y fratricida. La lucha fue encarnizada. Antiguos compañeros de armas ahora buscaban la muerte del otro con una furia desesperada. Abner, con su experiencia de toda una vida, luchó valientemente, pero pronto se dio cuenta de que la marea de la batalla se volvía en su contra. Los hombres de David, endurecidos por años de exilio y lucha constante, peleaban con una determinación y una ferocidad superiores. Y su comandante, Joab, era un estratega implacable que no daba tregua, empujando a las fuerzas de Abner hacia una inevitable retirada. En medio de ese caos sangriento, una figura se destacó por su increíble velocidad y su objetivo único. Era Asael, el hermano menor de Joab. Ágil y veloz como una gacela, ignoró a todos los demás guerreros y fijó su mirada en un solo hombre: Abner. Quería la gloria de derribar al gran comandante del norte, y corrió tras él con la impetuosidad de la juventud, sin escuchar las advertencias, sin medir el peligro al que se enfrentaba. Su velocidad era un don, pero su obstinación estaba a punto de convertirse en su maldición. Abner, mientras se retiraba estratégicamente, vio al joven persiguiéndolo sin descanso. No quería matar al hermano de Joab, sabiendo que esa sangre crearía una deuda personal e inextinguible. Pero la persecución era implacable. El comandante, un guerrero veterano que había visto a muchos jóvenes audaces caer por su propia precipitación, se vio forzado a tomar una decisión fatal que no solo sellaría el destino de Asael, sino que también cavaría su propia tumba, encendiendo un fuego de venganza que nunca podría ser apagado. La persecución continuó, implacable y desesperada. Abner, corriendo para reorganizar a sus hombres, gritó una advertencia a su perseguidor: «Apártate. ¿Por qué he de herirte y derribarte? ¿Cómo podría entonces mirar a tu hermano Joab a la cara?», le suplicó, intentando razonar con la fiera determinación de Asael. Pero el joven, cegado por la ambición y el ardor del combate, no escuchó. Su único objetivo era la gloria de derrotar al legendario comandante, y cada advertencia de Abner solo parecía avivar más su deseo de alcanzarlo y someterlo. Sabiendo que no podía seguir huyendo y que el joven no desistiría, Abner tomó una decisión drástica. En un movimiento rápido y mortal, detuvo su carrera y con la parte trasera de su lanza, la que no tenía la punta afilada, golpeó a Asael en el abdomen. La fuerza del impacto fue tan brutal y precisa que el asta atravesó al joven de lado a lado. Asael cayó al suelo, sin vida, en medio del camino. Su increíble velocidad lo había llevado directamente a su propia muerte, una muerte que Abner había intentado evitar desesperadamente. El cuerpo de Asael, tendido en un charco de su propia sangre, se convirtió en un sombrío monumento en medio del campo de batalla. Cada soldado que pasaba por allí, tanto de Judá como de Benjamín, se detenía sobrecogido por la escena. La batalla pareció suspenderse por un momento, como si todos comprendieran que algo terrible e irrevocable acababa de suceder. Abner sabía que había cruzado una línea. No había matado a un enemigo anónimo, había matado al hermano de Joab, y la sangre de Asael ahora clamaba venganza, una venganza que sería personal, fría y calculada.
Con la moral de sus hombres rota y la ventaja claramente del lado de David, Abner ordenó la retirada. La batalla de Gabaón había terminado, pero la guerra personal entre él y Joab acababa de comenzar. En los años que siguieron, el conflicto entre las dos casas continuó, una guerra de desgaste que debilitaba a toda la nación. Abner se dio cuenta de que Is-Boset, el rey al que había entronizado, era débil, un títere que no tenía la fuerza ni la astucia para gobernar un reino en crisis. Sostenía un reino que se desmoronaba desde adentro. El punto de inflexión final llegó no en el campo de batalla, sino a través de una acusación dentro del palacio. Is-Boset, inseguro y paranoico, acusó a Abner de un acto de traición simbólica, tomar para sí a una de las concubinas de su padre, Saúl. Para la política de la época, este gesto podía interpretarse como un intento de reclamar el trono. Abner, el hombre que había arriesgado todo para mantener a flote la casa de Saúl, se sintió profundamente indignado. Después de años de lealtad y sacrificio, esta era su recompensa, la desconfianza y una acusación infundada. En ese instante, la lealtad de Abner, ya tensa, finalmente se rompió. Si el rey al que servía era tan necio como para acusarlo de traición, entonces ya no había causa que defender. Tomó una decisión que cambiaría el curso de la historia de Israel para siempre. Dejaría de apuntalar un trono tambaleante y haría lo que en el fondo de su corazón sabía que era lo correcto y lo inevitable. Buscaría a David y le entregaría el control de todo el reino del norte, uniendo finalmente a las 12 tribus bajo un solo rey. Su decisión no nacía de la ambición, sino del pragmatismo y del agotamiento. Estaba cansado de una guerra fratricida que solo traía muerte y división. Comprendió que la verdadera victoria no era mantener a un rey débil en el poder, sino asegurar la paz y la unidad para su pueblo. Envió mensajeros a David, iniciando las negociaciones para una alianza que podría sanar las heridas de la nación. Abner, el leal comandante de Saúl, estaba a punto de convertirse en el arquitecto de la unificación bajo el reinado de su antiguo rival. Pero mientras Abner planeaba la paz, no sabía que una sombra lo acechaba, movida no por la política, sino por un dolor antiguo y una sed de venganza que el tiempo no había logrado apagar. Joab, el comandante de David, no había olvidado la sangre de su hermano Asael, derramada en el polvo de Gabaón, y estaba esperando pacientemente el momento perfecto para cobrar esa deuda, no en el campo de batalla, sino en el oscuro callejón de la traición, donde la justicia de un guerrero se convierte en el asesinato de un vengador. Con el corazón puesto en la paz y la unificación, Abner viajó a Hebrón para encontrarse con David. Fue sin un ejército que lo escoltara, sin armas en la mano, no como un general que viene a negociar términos de rendición, sino como un estadista que viene a construir un futuro. Entendía que algunas victorias no se ganan con la espada, sino con la sabiduría de saber cuándo deponerla. David, demostrando una grandeza de espíritu notable, lo recibió no como a un enemigo, sino como a un igual, reconociendo el poder y la influencia que Abner aún tenía sobre las tribus del norte. En esa reunión histórica, el pasado de guerras y persecuciones pareció disolverse. Abner le ofreció a David la lealtad de todo Israel. «Sé que Dios te ha prometido este reino», le dijo en esencia, «y yo me encargaré de que todo el pueblo te reconozca como su único rey». David aceptó la oferta sellando una alianza que prometía poner fin a años de derramamiento de sangre. Celebraron un banquete y Abner partió de Hebrón con la satisfacción de haber cumplido con su deber final, unir a su pueblo bajo el rey elegido por Dios. Pero la paz, querido amigo, es a menudo frágil y puede ser destrozada por un solo acto de odio. Joab, el comandante de David, regresaba de una incursión militar justo cuando Abner dejaba la ciudad.
Al enterarse del pacto, la furia y la desconfianza se apoderaron de él. Para Joab, Abner siempre sería el asesino de su hermano, un traidor que no merecía la paz, sino el castigo. No veía una alianza para unificar a Israel, sino una traición personal de David y una amenaza para su propia posición. La venganza, fría y paciente, encontró su momento. Sin el conocimiento de David, Joab envió mensajeros para que hicieran regresar a Abner a Hebrón, con el pretexto de un asunto urgente. Abner, sin sospechar ninguna traición y confiando en el pacto que acababa de hacer con el rey, regresó sin dudarlo. Cuando entró por las puertas de la ciudad, Joab lo apartó a un lado, como si quisiera hablar con él en privado. Y allí, en la quietud de un rincón apartado, sin honor, sin duelo y sin advertencia, Joab le clavó una espada en el vientre, vengando la muerte de Asael con un asesinato a sangre fría. El gran comandante Abner, el pilar de dos reinos, el hombre que había sobrevivido a incontables batallas, cayó muerto, no por la espada de un enemigo en el campo de honor, sino por la daga de la venganza en un acto de traición. Cuando la noticia llegó a David, su dolor y su indignación fueron inmensos. Supo de inmediato que este acto no solo era un asesinato, sino una mancha sobre su recién unificado reino y una afrenta a la paz que tanto anhelaba. Se lamentó públicamente, rasgando sus vestiduras y declarando su inocencia ante todo el pueblo. David ordenó un funeral con todos los honores para Abner. Él mismo caminó en la procesión fúnebre, llorando amargamente por el hombre que había sido su rival y que se había convertido en su aliado. «Había de morir Abner como muere un necio», clamó David en su lamento, dejando claro a todos que la muerte de Abner no fue una consecuencia justa de la guerra, sino una traición vil que no quedaría sin castigo. Su duelo público no solo honró a Abner, sino que también aseguró al pueblo del norte que él no tuvo parte en el asesinato, consolidando así la frágil unidad. La historia de Abner, amigo mío, nos enseña una lección profunda y dolorosa sobre la lealtad, la venganza y el altísimo precio del orgullo. Luchó por Saúl con una lealtad inquebrantable, solo para ser rechazado por la paranoia de un rey débil. Intentó hacer lo correcto al final, eligiendo la paz sobre la guerra, solo para ser derribado por la sed de venganza de un hombre que no podía perdonar. Joab, al tomar la justicia por su propia mano, no encontró la paz, sino que añadió una mancha de sangre a su nombre que la historia nunca borraría. El legado de Abner resuena a través de los siglos como un recordatorio solemne. A veces, los guerreros más grandes no son los que ganan más batallas, sino los que tienen la sabiduría y el coraje para saber cuándo es el momento de dejar de luchar. Su vida fue una tragedia, atrapada entre el deber a un rey caído y la promesa de uno nuevo. Pero en su último acto, buscó la redención a través de la paz, una promesa que, aunque no pudo ver cumplida, finalmente se realizó sobre su tumba, uniendo a una nación a través de su sacrificio.